Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre, con Alicia Benmergui desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, contenta de estar acá. Pues muy bien, vamos a seguir hablando de los judíos de Italia, pero antes de ello vamos a recordar a los oyentes que pueden encontrar muchas de estas historias y más en la página web www.milimcultural.com.ar, y si quieren también pueden recibir gratuitamente en su correo electrónico cada 2 semanas un boletín con pequeñas historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues habíamos hablado de los orígenes más lejanos de los judíos de Italia, que en realidad en esa época pertenecían al Imperio Romano, y incluso hablamos la vez anterior de las catacumbas judías que habían en el Imperio Romano. Y vamos a seguir porque hoy vamos a aclarar esa diferencia entre los judíos romanos y los judíos de Italia, porque no todos los judíos italianos son de la época de los romanos, evidentemente, ¿no? No, y hay una gran diversidad entre ellos. Pero bueno, yo quería concluir porque te voy a decir la verdad. Cada vez que nosotros nos encontramos, yo empiezo a sacar todos los libros que tengo y después pienso, no, yo no puedo leer tanto porque después cómo hago para comprimirlo y contarlo en un ratito. Pero eso te pasa siempre, incluso cuando vas a dar una clase de una hora también. Bueno, uno tiene que comprimir y no puede contar todo eso que ha leído, todas las fuentes que ha consultado. Pero bueno, yo me encontré un libro que es bastante particular porque él no es un historiador, es Abraham Berliner, que escribió la historia de Roma, leyendo su biografía en la tapa del libro, cuenta que es un judío de Prusia que vino a vivir a Roma, y me resultó bastante fascinante. Eso es lo que tiene la historia para mí, porque él cuenta cómo él fue invitado en el año 1873, estoy leyendo, así que con todos los recaudos del causo, porque está escrito en italiano, que él visitó en 1873, como lo dije recién, la catacumba de Viña Randannini. Él fue acompañado por un colega de lenguas orientales y él dice la emoción que a él le provocó entrar en un cementerio judío. Estamos hablando del año 1873. Entonces, ¿qué es lo que él vio ahí? Y entonces, ¿qué le produjo darse cuenta que cómo estaban puestas las tumbas? Las tumbas eran como una especie de nichos en las paredes. Y entonces él dice que estaban puestas como decía la Mishnah. La Mishnah es lo que está en el Talmud y cómo eran las reglas o las normas de lo que se decía en la Mishnah. Dice entonces que también le llama a él mucho la atención que gran parte además de los símbolos judíos que había en aquella época, en esas tumbas, también había algunos paganos, dice él, la escritura era en griego. Es decir, se ve que esta gente hablaba griego no hablaban todos, hay que pensar que había sectores más cultos que hablaban el griego, y luego el griego va a ser sustituido por el latín en el Imperio Romano, pero estamos hablando de Roma. Y bueno, y él cuenta aquí también de cómo, según estaban las tumbas y según estos cementerios de las catacumbas, tenían que ver con la cantidad de sinagogas que había ahí en Roma por aquella época. Y es como habíamos comentado la vez pasada, que eran numerosas. Había una población judía importante. Después, otra de las cosas que él comenta es cómo en épocas de Cicerón, a Cicerón mucho los judíos no les gustaban. Esto pasó con muchos de los filósofos más importantes, porque acá hay varias cuestiones. Una de ellas es que los romanos fueron terribles con los judíos. El tema de la historia de Jesús y de su crucifixión, bueno, lo que
deja de lado es cómo les estaba yendo a los judíos en la época que los romanos dominaban y toda lo que era la región de Judea, las rebeliones de los judíos y cómo los judíos eran en general crucificados, porque ese era el método que tenían los romanos de castigo, y cómo sufrieron los judíos, y por eso fue la rebelión de Flavio Josefo, contada por Flavio Josefo en las guerras judías. Pero bueno, eso nosotros yo creo que ya lo habíamos hablado en otra oportunidad. Pero el tema es que lo que dice este Berliner, y lo dicen muchos otros, que así como los romanos eran de intolerantes y tenían una actitud terrible para con los pueblos que ellos dominaban, y además tenía que ser terrible porque lo que tenían que tratar era de impedir esas rebeliones que ponían en cuestionamiento todo su dominio imperial. No estoy justificándolo, pero para nada. Dice que la actitud en Roma, en la capital del imperio, era totalmente diferente, que en general, eso dice Berliner, después voy a comentar una especie de contradicción que yo encuentro, donde dice que sí, y no solo es Berliner que lo dicen historiadores muy importantes, eran tolerantes en materia religiosa porque ellos tomaron dioses de otras religiones y las incorporaron a su propio panteón de dioses. El tema es que lo que no les gustaba de los judíos era justamente esa cosa intolerante que tenían los judíos, porque ellos no entendían este tema o esta cuestión de un Dios único. Era algo para ellos, y además el celo que tenían los judíos por conservar separado y no entrar en confusión con el tema de los paganos y de mezclas. Y eso también lo vimos y lo hablamos con el tema de la sinagoga de Ostia, como en la medida que empiezan a avanzar primero el cristianismo, como estos judíos de Ostia están tratando de mantener y hacer más nítida su diferencia y por qué ellos son judíos y qué significa para ellos ser judíos. Otra de las cosas que cuenta Berliner, y yo no sé, soy bastante desconfiada de eso, es que los esclavos judíos, que había muchos, porque después de los 2 levantamientos que hubo, los judíos fueron llevados, como todos los demás que fueron, todos los caminos conducían a Roma, como esclavos. Entonces dice que los dueños de estos esclavos eran tolerantes con los judíos por el tema de no trabajar en Shabbat. Qué sé yo eso soy muy desconfiada, primero porque hay una historia de Plinio, creo que era Plinio el Viejo, porque había uno, Plinio el Joven, que creo que cuenta que él tenía miedo de dormirse porque le tenían mucho miedo a los esclavos, más allá de que todos trabajaban para ellos, el tema de los esclavos era una cuestión nada fácil. Estaban rodeados de enemigos solapados. Se dice que tenía miedo de dormirse, por algo habrá sido. Y por otro lado también, hace algún tiempo, no me acuerdo dónde, como me gusta tanto la arqueología, hablaron de un descubrimiento arqueológico en Pompeya, en el puerto donde la gente se escapó, trató de subirse a los barcos para tratar de huir de las emanaciones del que mató a la mayor parte de la gente. Y estos restos que encontraron también mucha oportunidad de escaparse no tuvieron, sobre las emanaciones del Vesubio y lo que causó ahí en Pompeya. Y entonces lo que contaban que eran los huesos de una chica joven que tendría unos 17 años, 16, y que tenía en brazos una criatura, y que lo que dedujeron después de un tiempo de estudios los arqueólogos es que esta chica era una esclava, que tenía en brazos al hijo de sus dueños, a uno de los chicos. Y entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Porque primero estaba mal alimentada, tenía huesos muy frágiles, y lo que evidenciaba también era que había sufrido castigo corporal por el estado de los huesos y quebraduras y todo eso. Por eso me cuesta mucho creer que hayan tenido mucha contemplación con esclavos judíos, no porque fueran judíos, simplemente porque fueran esclavos. Así que la historia de Roma y la historia de los judíos romanos es una historia extremadamente antigua, con una continuidad notable, pero a la vez también
en esta historia de los judíos romanos, como tengo para contar, porque en esta cantidad de libros que me pongo a revisar y de textos, que para mí es fascinante todo eso, lo que se habla también es después de la llegada de distintos judíos y por qué la singularidad de los judíos italianos. Bueno, es cierto, yo siempre cuento que los más viejos en realidad no son los judíos de Roma, son los de Grecia ahora, porque tampoco era Grecia, estamos hablando de los judíos romañotas. En aquella época eso era Asia Menor, así que puede ser en lugares de Turquía o de esas regiones. Pero lo que pasa con los judíos romanos, y sobre todo después con los judíos italianos, es que van a tener una importancia muy grande cultural en el tema de estudios, de la escritura de textos. Hay un historiador de historia económica hablando sobre el tema de los judíos de Italia, es que al revés, que los judíos de Alemania especialmente, que constituyeron muchos de ellos grandes familias extremadamente ricas, que tuvieron bancos y toda una serie de cosas, ese hecho no se dio en Italia. Los judíos italianos, mucho más que ser ricos, poderosos e importantes, en realidad fueron familias de estudiosos, incluso de aquellos que fueron en una época estudiosos de la Kabbalah, estudiosos de la Torah, estudiosos de todo aquello que se te ocurra, después tienen descendientes que son matemáticos, que son lingüistas, eso es una característica, y bueno, médicos también. Estaba pensando acá en Rita Levi Montalcini, que fue que tuvo que escaparse de Italia, que fue creo que era neuróloga o algo así, que ella descubrió cómo las células del cerebro se reproducían. Tiene una vieja historia italiana su familia, y bueno, ella fue una de las, creo que fue premio Nobel, no me acuerdo de eso, pero fue considerada una de las 5 grandes profesores de la Academia del Vaticano, y también matemáticos. Eso ha sido una característica del judaísmo italiano. Y la vez pasada estaba leyendo que una de las familias más importantes italianas fueron los Olivetti. Y también en estas cuestiones, cuando uno hace historias sobre los judíos y trabaja con ellos, en algunos textos decían que eran conversos, pero estuve mirando con mucho cuidado y aparecen los lugares en los cementerios judíos en donde estaban enterrados. Así que esta es una historia extremadamente compleja, pero la historia de los judíos romanos nosotros empezamos con tiempos tan antiguos, hablando de ellos y hablando de sus cementerios tan específicos que son las catacumbas, porque ellos eran habitantes muy viejos de Roma. Como dijo una de las señoras que fue sacada del gueto, su familia, ella es una de las pocas que volvió de Auschwitz, dijo que cuando ellos volvieron, y después lo que pasó con el asesinato de los judíos en las fosas ardeatinas, ellos eran los romanos más antiguos del Imperio Romano. Bueno, esta historia entonces es una historia que recorre más de 2000 años, pero tiene interrupciones y tiene agregados, porque bueno, como toda antigua historia, y eso es lo que estamos comentando ahora, les pasaron muchas cosas a estos judíos romanos, y de esto es lo que me gustaría poder contar. ¿Tengo tiempo para seguir hablando de esto? Sí, vamos, pero un par de minutos, si no lo dejamos para una próxima entrega, como lo veas. Bueno, porque es cuando es una historia tan larga y tan antigua como la de nuestro pueblo, donde hay infinitos avatares y acontecimientos. Bueno, quiero decir que la historia de los judíos de Italia, y también en este caso con la de los judíos de Roma, es un hecho extremadamente frecuente. Así que bueno, la próxima vez que nos reunamos vamos a contar estas diversidades que existen también dentro del judaísmo
italiano. Muy bien, pues entonces quedamos invitados para dentro de 2 semanas para seguir hablando de los judíos de Roma y de Italia, y para seguir hablando, como siempre, con Alicia Benmergui. Les recordamos la página web www.milimcultural.com.ar y el boletín electrónico escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Seguiremos hablando en este 5777 de los judíos de Roma. Hasta entonces, muchas gracias, Alicia. Hasta entonces, y no, gracias a vos por darme la oportunidad de contar lo que leo.